Hola, buenas tardes, bienvenidos a este cuarto y último video de la serie Charlotte Mason y otras pedagogías alternativas. Mi nombre es Lili Guerrero, soy licenciada en pedagogía y mamá educadora en el hogar desde hace 8 años. En este canal hablamos sobre temas de educación, pero últimamente también hemos tratado de incluir temas que tienen que ver con estas tres instituciones que ha creado Dios para poder entender mejor cuál es el papel de cada una. Me refiero a la familia, al gobierno civil y a la iglesia. Pues bien, la serie de Charlotte Mason y otras pedagogías alternativas tiene hasta el momento un video de contraste con la pedagogía de Montessori, otro también con la educación clásica o neoclásica, es decir, algunos de estos currículos como Classical Conversations, y también ya realicé el contraste con la pedagogía de Waldorf. El día de hoy vamos a hablar del unschooling, esta corriente que es muy atractiva para muchos padres que buscando la desescolarización han optado por este estilo de vida. Voy a compartir un poco de mi experiencia haciendo unschooling y voy a hablar un poquito del autor y también de la propuesta de Charlotte Mason, pero creo que el enfoque principal de este video es contrastar algunas de las frases más simbólicas e importantes que encontramos en la pedagogía de Charlotte Mason y tienen que ver con el unschooling. Pues bien, el término unschooling se atribuye normalmente a John Holt, quien fue un educador estadounidense, quien fue una figura destacada en el movimiento de educación progresista. Aunque John Holt no acuñó como tal el término unschooling, es cierto que sus ideas sirvieron para desarrollar este concepto. A lo largo de 1960 y el año 1970, John Holt cuestionó el sistema educativo tradicional y abogó por un enfoque que fuera más centrado en el niño, que le permitiera aprender a partir de sus mismos intereses y experiencias. Holt creía en la capacidad innata que tenían los niños para aprender y él consideró que el sistema educativo muchas veces era un obstáculo para el aprendizaje de los niños. Este término del unschooling comenzó a ganar popularidad en el año 1970 como una forma de descubrir este aprendizaje autodirigido por el cual transitan los niños de una manera autónoma, dando seguimiento justamente a sus propios intereses, en lugar de seguir un plan de estudios preestablecido. Pues es importante señalar también que este movimiento del unschooling no solamente se trata de no llevar a los niños a la escuela o de estar en contra del sistema educativo, sino que se trata de permitir a los niños que tengan experiencias de aprendizaje de primera mano, explorando sus intereses y participando de experiencias de aprendizaje auténticas. A lo largo de los años, este movimiento del unschooling ha ido creciendo, ¿verdad? Ha ido evolucionando, se ha potenciado, ¿verdad?, el conocimiento de este estilo de vida a través de comunidades y recursos que ahora mismo facilitan la labor de quienes quieren implementar un estilo de vida lejos de la escuela. Pues bien, algunas de las obras de John Holt, ¿verdad?, que han sido como muy referenciadas y que nos permiten entender cuál era su pensamiento e ideas en relación a esta crítica sobre el sistema educativo, son Cómo fracasan los niños, en el cual examina críticamente al sistema educativo convencional y analiza por qué al parecer los niños no están aprendiendo con todo y que reciben una instrucción formal. ¿Cómo aprenden los niños? Es un complemento al libro de Cómo fracasan los niños. Sin embargo, aquí John Holt trata de explorar el cómo sí aprenden y cómo los métodos de enseñanza pueden influir para que ese proceso educativo se dé de una manera más efectiva. Educa a tu manera, el libro de John Holt sobre educar en casa, es una guía para todos aquellos interesados en la educación en el hogar y la desescolarización. Proporciona consejos prácticos y reflexiones sobre cómo los padres pueden tomar el papel activo en la educación de sus hijos. Pues estas son las obras, digamos, más conocidas o más reconocidas de este autor, en las cuales podemos conocer cuál era su filosofía de educación. Ciertamente es que no quiero inundar de información sobre Charlotte Mason porque los videos anteriores hablé sobre la biografía y las aportaciones que hizo esta gran mujer revolucionaria que vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero si es primera vez que ves este video, voy a dar estos datos de manera muy breve y muy rápida para no detenerme demasiado en su biografía, sino más bien en contrastar esta aportación de la propuesta de Charlotte Mason, ¿verdad? Y lo que encontramos como una filosofía de educación más en torno al aprendizaje autodirigido que realizó John Holt. Pues bien, Charlotte Mason fue una educadora británica que vivió de 1842 a 1923. Ella se desarrolló gran parte de su vida en la educación. Comenzó desde muy jovencita a formarse como educadora.
A los 30 años, ¿verdad? Ella ya dictaba conferencias, unas de las conferencias más conocidas y que actualmente sirven como base de estudio para los educadores que queremos aplicar esta propuesta educativa. Así es, ella fue una prolífica escritora de libros también, redactó ensayos, redactó cartas, redactó artículos para una revista, ¿verdad? En la cual colaboraban padres de familia. Ella abrió escuelas también, ¿verdad? Escuelas que se basaban en el método, ¿verdad? De esta filosofía educativa que propuso. Los resultados que tuvo fueron excepcionales porque ella desarrolló un método basado en la ley natural, con lo cual su propuesta educativa no caduca, no vence. Esta propuesta educativa se encuentra en 6 volúmenes que podemos leer en forma digital, aunque aún se encuentran la mayoría en inglés. Están en proceso de traducción para poder llegar a toda la comunidad hispanohablante. La propuesta educativa de Charlotte Mason está basada en la ley natural, está basada en observaciones que tú y yo podemos hacer. Charlotte Mason tuvo más de 50 años trabajando en el tema de la educación, esbozando esta teoría educativa, poniéndola en práctica. Evidentemente todo su esfuerzo y trabajo tuvo frutos en su momento, ¿verdad? Frutos que ahora también las familias que aplicamos esta pedagogía podemos ver en nuestras familias y en nuestros hijos. Y básicamente la propuesta educativa de Charlotte Mason se basa o se respalda en un lema de 3 componentes o 3 elementos que figuran como instrumentos educativos y que están al alcance de cualquier niño. Ella dijo que la educación es ambiente, es disciplina y es vida. El ambiente es el conjunto de circunstancias que rodean la vida del niño y que tienen un poder y un impacto formativo en él. Así también dijo que la educación es disciplina, la disciplina de formar buenos hábitos. Y como tercer punto, es vida, ¿verdad? Refiriéndose a que el alimento espiritual de la mente son las ideas y que estas ideas necesitan ser vivas para la mente del niño. Es por ello que hacemos uso de buenos libros, ¿verdad? De los mejores libros creados por autores apasionados que dominan el tema, que amaron ese campo de conocimiento y que reflexionaron suficiente como para poder transmitir esas ideas y ser comprensibles a la mente de otras personas que de igual manera quieren aprender sobre ello. Y ahora lo que nos interesa es conocer un poquito también sobre qué similitudes, ¿verdad? Porque ciertamente es que muchas personas consideran que Charlotte Mason abogaba por puntos particulares muy en consonancia con la propuesta de John Holt. Y me gustaría hablar por lo menos de 4 similitudes. La primera es la crítica al sistema educativo tradicional. Ambos autores hicieron una crítica aguda del sistema. Ambos dijeron que la educación y la escolarización no son la misma cosa, ¿verdad? Y que muchas veces los malos métodos educativos impiden que el niño pueda tener aprendizajes verdaderos, significativos y que el niño pueda mantener esta curiosidad o este deseo de conocimiento toda su vida. En segundo lugar, hay un énfasis en la individualidad del niño, ¿verdad? Tanto John Holt como Charlotte Mason hablan de la persona del niño como un ser que es competente, que es capaz de poder realizar esas conexiones, esas relaciones de primera mano y poder obtener ese aprendizaje y ese conocimiento que necesita. Entonces es la importancia de las experiencias directas y auténticas, ¿verdad? Tanto Charlotte Mason como John Holt estaban conscientes de que el niño necesitaba tener relaciones de primera mano, ¿verdad? Conexiones directas con el conocimiento. Bajo esta perspectiva, el educador no es un intermediario entre el conocimiento y el niño, sino un facilitador, ¿verdad? Un facilitador de experiencias, un facilitador que acompaña el camino, ¿verdad? Y de cierta manera también guía y orienta un poco el proceso educativo, aunque aquí vamos a ver que se despega un poquito el concepto entre uno y otro. El número 4 es un reconocimiento de la naturaleza innata del aprendizaje, ¿verdad? Los niños nacen con un cerebro. El cerebro tiene la capacidad natural para aprender, ¿verdad? Es que el conocimiento entra en la mente del niño, las ideas entran en contacto con la mente del niño y la mente del niño, ¿verdad? Hace su trabajo, ya sea para digerir estas ideas, ¿verdad? Para producir más ideas afines a la idea que recibió, para incrementar el interés del niño, ¿verdad? Sobre este tipo de ideas, en fin, ¿verdad? Entonces los dos concordaban en que hay una naturaleza innata en el aprendizaje. Algunas de estas diferencias que se encuentran entre la posición de John Holt
y las ideas de Charlotte Mason, pues las voy a decir de forma breve también en 3 puntos particulares. La estructura y el método de enseñanza. Vemos que John Holt aboga por un aprendizaje más libre, menos organizado, menos estructurado. Por el contrario, Charlotte Mason sí abogaba por una estructura, algo que dirigiera la atención del niño, algo que dirigiera estos hábitos mentales en el niño, que le presentaran un banquete de ideas diverso, ¿verdad? Generoso. Vemos aquí el uso de libros, ¿verdad? Y libros de buena calidad, la observación de la naturaleza y la formación de hábitos como esos elementos esenciales en la educación del niño. En segundo lugar, la relación con el currículo. Aquí es muy conocido, creo que aquí es donde se despega más el asunto, ¿verdad? John Holt mantenía una resistencia con todo lo estructurado y con todo lo curricular. Charlotte Mason, por el contrario, abogaba por la estructura como lo acabamos de ver. Mientras que uno estaba a favor del aprendizaje autodirigido basado en sus propios intereses, Charlotte Mason desarrolló un plan de estudios liberal, con lo cual el niño pudiera no tener ningún tipo de deficiencia, ya que consideraba que todas las asignaturas, todos los campos de conocimiento, con lo cual se incluían pues la matemática, la gramática, la historia, geografía, artes, de todo. La tercera diferencia es el enfoque en la religión y la moralidad. Vemos que John Holt no hizo ninguna propuesta clara y específica sobre esto. Por el contrario, vemos que Charlotte Mason constantemente recalca que la educación es divina, que Dios ha establecido leyes y que la educación, ¿verdad? Desde la perspectiva del hombre es tratar de entender el curso de la naturaleza en la cual podemos percibir estas leyes y cómo operan y con ello tener las herramientas para educar. Realmente el enfoque de una propuesta y otra sí tiene que ver la parte espiritual también. Charlotte Mason hace una propuesta que además de todo no desconecta la parte espiritual y secular del niño, es decir, las asignaturas no convergen hacia lugares distintos, sino convergen hacia un mismo camino, que es el conocimiento de Dios. Finalmente, todo conocimiento es divino. Aquí me gustaría abordar de forma rápida esta tabla comparativa entre las dos propuestas educativas, como lo he hecho también en el contraste con la pedagogía de Montessori, y eso es como para darnos una idea de estas diferencias. Probablemente hablé ya de algunas, pero vamos a hablar de ellas de una manera un poquito más detallada. Pues bien, las características del unschooling y de la pedagogía de Charlotte Mason respecto al enfoque del aprendizaje es que el aprendizaje, bajo la perspectiva de John Holt, es un aprendizaje autodirigido, como lo acabamos de ver, que está basado en los intereses individuales del niño. Charlotte Mason, por el contrario, cree que el enfoque del aprendizaje debe ser guiado sí por la curiosidad y por la exploración, pero con una estructura más definida. También vemos que el rol del maestro respecto de la propuesta de John Holt es que actúa como un facilitador y como un recurso incluso, pero no dirige activamente el proceso de aprendizaje del niño. La propuesta aquí de Charlotte Mason es muy parecida también, porque el maestro también asume un papel de guía y él proporciona dirección y estructura, pero permite la libertad de exploración. Respecto al currículo formal, ya vimos que John Holt no sigue ningún currículo, ¿verdad?, formal preestablecido. El caso particular de Charlotte Mason, ella abogaba por una amplia educación, un currículo generoso y definido, ¿verdad?, que incluía disciplinas académicas, estudios de la naturaleza y arte. Respecto al énfasis en la naturaleza, en el caso de John Holt no había como tal un énfasis en esto, aunque sí se pueden incluir, y de hecho muchas personas incluyen estas experiencias al aire libre y el aprendizaje en entornos naturales. Sin embargo, en cuanto a esta propuesta no es un requisito fundamental, como vemos que sí lo es en la pedagogía de Charlotte Mason, quien destaca la importancia de este aprendizaje al aire libre. De hecho, vemos que en esta propuesta educativa el niño debe pasar sus primeros 6 años de vida entre 4 y 6 horas al aire libre y posterior a ello entre 1 y 2 horas por lo menos diarias de exposición para que pueda entrenar su ojo, ¿verdad?, para ver este ojo científico, este pensamiento científico que se forma a partir de este contacto con la naturaleza. Respecto a la evaluación y medición del progreso, vemos que John Holt pues no hace ningún tipo de énfasis, ¿verdad?, en evaluaciones formales. Obviamente la evaluación acá
puede ser más informal y basarse únicamente en la observación del progreso del niño. Para Charlotte Mason se utilizan narraciones y exámenes orales y se pone el énfasis no en las respuestas, no hay respuestas buenas o respuestas malas, hay conocimiento, ¿verdad? O hay desconocimiento. Acá se utilizan narraciones, exámenes orales, el énfasis se pone en el relato y en la expresión de lo que se aprendió. Respecto al rol de la narración, vemos que para John Holt puede ser parte del proceso, aunque no necesariamente tiene un papel central. Para la pedagogía de Charlotte Mason, esta narración se va a considerar una herramienta clave para demostrar primeramente que hubo una comprensión y una asimilación de este conocimiento. En cuanto a religión y espiritualidad, como ya lo comentamos, tampoco hay una conexión desde la perspectiva del unschooling o de John Holt que sea intrínseca con la espiritualidad o la religión, ¿verdad? Aquí está desconectada la parte de la educación con la parte espiritual del hombre. En la pedagogía de Charlotte Mason, ¿verdad? Ella incluye este enfoque en los principios cristianos. De hecho, su pedagogía se basa en el código educativo que nos ofrecen los evangelios, con lo cual, aunque los métodos educativos son aplicables independientemente de la fe, están inmersos, ¿verdad? Son inherentes a la misma verdad bíblica. Pues bien, vamos ahora sí a esta parte del video donde te comparto las frases que durante la lectura de los volúmenes de la pedagogía de Charlotte Mason resonaron mucho y me hicieron entender cuál era el problema de aplicar una filosofía tan desestructurada como el unschooling. A su vez que también pues me hizo reflexionar en otros temas relacionados a la educación. Y bueno, lo voy a llevar de esta manera. Voy a leer la cita y te voy a compartir un poco de la reflexión que hice y también un poquito de la vivencia que tuve experimentando esta filosofía del unschooling en mi casa por cerca de un año. La primera cita con la que quiero empezar dice: pero aquí alcanzamos una posición en la que la mente requiere un método, una presentación organizada, tanto como requiere conocimiento. Y puede ser que nuestras desventajas educativas se deban al hecho de que nos hemos permitido sumergirnos en cualquier sistema casual que se nos haya recomendado con suficiente insistencia. En primer lugar, elabora un calendario lo suficientemente detallado para que el niño sepa qué hacer y cuánto tiempo durará cada lección. La noción de definir el trabajo dentro de un tiempo específico es valiosa para el niño, no solo como entrenamiento en el hábito del orden, sino también en la diligencia. Él aprende que un momento no es ahora o después, que no hay tiempo de sobra para lo que no se hizo en su propio tiempo. Y este conocimiento por sí solo contribuye significativamente a asegurar la atención del niño en su trabajo. Charlotte Mason. Y bien, respecto de esta frase, algo que yo pude percibir en experiencia propia, que durante el tiempo del unschooling mi hijo me demandaba un orden, ¿verdad? Él quería saber qué iba a pasar en su día y me preguntaba qué vamos a hacer, y después qué vamos a hacer, y ahora qué vamos a aprender, vamos a salir, me llevo algo. O sea, él necesitaba un orden. Lamentablemente yo pensaba que esto se debía a que había sido escolarizado un tiempo, ¿verdad? Lo desescolaricé cuando tenía 7 años y pensé que tenía algunos hábitos pasivos de aprendizaje en los que requería que yo le dijera constantemente qué es lo que tenía que hacer. Sin embargo, el tiempo pasó y vi que esto no cambiaba. Realmente él siempre y no se cansaba de preguntar qué iba a pasar, pero yo sí me cansé de decirle: pues busca qué te interesa, vamos a salir acá, vamos a salir allá. Era un poco decepcionante para mí no saber cómo conducir sus intereses y a veces no tenía intereses notorios o muy claros, a veces siempre se interesaba por lo mismo. De modo que leer esta parte en la pedagogía me hizo despertar a una idea que en cierta manera yo pude llegar a través de la observación. Poco antes de llegar a la pedagogía yo empecé a hacerle un horario con todo y que eso no era unschooling porque el horario es parte de una estructura y el unschooling es muy desestructurado realmente. Esto fue una de las cuestiones en las cuales yo me vi comprometida. Uno, que la mente tiene un requerimiento y eso es de orden. Dos, que hay desventajas, ¿verdad? De tener un sistema casual, ¿verdad? En el cual no hay una pauta clara para ti o para tu hijo de cómo van a seguir su día, con lo cual vi que no era suficiente dejar de hacer, sino que teníamos que reemplazar. O sea, la misma naturaleza va conduciéndote por un camino
Y en ocasiones no se trata simplemente de abandonar, sino de hacer las cosas diferentes. Elaborar un calendario detallado era parte de esa estructura que mi hijo me pedía, la importancia del tiempo específico, ¿verdad? El que los niños sepan qué va a pasar en su día, cuánto tiempo va a durar cada cosa, el mantener lecciones cortas. Me hacía sentido porque no solo se trabaja la parte de los hábitos mentales, ¿verdad? Hay muchas cosas que están implicadas, incluso el tema de la atención, ¿verdad? El tema del mejor esfuerzo, el tema de las consecuencias naturales que puedes aplicar cuando el niño toma más del tiempo que es debido, pues ya no sigues la lección por más tiempo, sino que la cortas, pero el niño no tiene oportunidad de salir esos 5 minutos que pudo haber aprovechado en prestar toda su atención y hacer las cosas de la mejor manera. Hay muchas cosas en las cuales, y a partir de esta cita, yo reflexioné y creo que pues posteriormente se fueron confirmando con la misma práctica. Una cita más dice: un currículo más amplio implica ofrecer a los niños una extensa variedad de materias, con el propósito de establecer en cada caso una o varias de las relaciones que he señalado. Permite que aprendan de fuentes de información de primera mano, los libros verdaderamente buenos, los mejores sobre el tema en el que están inmersos. Deja que accedan a los libros por sí mismos y que no se vean inundados por el diluyente insulso de la enseñanza directa del maestro. La labor del profesor consiste en indicar, estimular, guiar y fomentar la adquisición de conocimientos, pero en ningún caso debe ser la única fuente de conocimiento en su propia persona. Cuanto menos hablen los padres y maestros, y menos expongan sus conocimientos y pensamientos a los niños que están educando, mejor para los niños. Así como los alimentos peptonizados no favorecen una digestión vigorosa en un estómago sano, a los niños se les debe permitir reflexionar, se les debe dejar a solas con sus propios pensamientos. Pedirán ayuda si así lo desean. Pues bien, nosotros vemos que en la pedagogía de Charlotte Mason, ¿verdad? Justamente el lema que comenté casi de inicio de este video es que la educación es ambiente, es disciplina y es vida. Es vida porque dice que la mente es un organismo vivo y que el alimento para este organismo vivo son las ideas. A mí, inicialmente, cuando leí esta frase, me resonó mucho en la mente una cosa. Si yo le diera a elegir a mi hijo qué comer, se la pasaría comiendo hamburguesas, dulces, papas, ¿no? Frituras todo el día, ¿no? Sin embargo, yo sé que su nutrición, ¿verdad?, depende del tipo de alimentos que él tiene. La salud va implicada dentro de la misma alimentación que le doy. Entonces, si esto era así, fue muy claro para mí darme cuenta que si yo solamente le daba a mi hijo esos apetitos que tenía, ¿verdad?, esos antojos que tenía, pues probablemente no estarían haciendo el debido trabajo, ¿verdad?, que él necesita para alimentar y nutrir su mente. Si él solamente se puede autodirigir por sus intereses, seguramente iba a tener una dieta deficiente, defectuosa, carente. Entonces, esto fue muy claro para mí, ¿verdad? Ya luego te vas dando cuenta que efectivamente el niño necesita desarrollar las habilidades que ofrecen las demás asignaturas. Poniendo el ejemplo, los niños regularmente no gustan de las verduras, ¿no? Los niños prefieren comer las cosas que son más dulces, ¿no? O que son muy picosas, o que tienen demasiada grasa, ¿no? Lamentablemente son las cosas que eligen. Asimismo, ¿verdad? Muchas veces si les damos a elegir, no van a elegir las matemáticas, las ciencias, no van a elegir esas asignaturas que pueden tener cierta complejidad y que de entrada, y como han sido muchas veces mal enseñadas a nosotros, ¿verdad? Y evidentemente, y si fueron escolarizados también a ellos, pues rechazan ciertas asignaturas, con lo cual se privan de tener toda esa exposición, ¿verdad? Y todo lo que implica a nivel mental y a nivel del pensamiento, estas habilidades que se desarrollan a través de estas asignaturas. Por ejemplo, vemos que las matemáticas no nada más desarrollan hábitos mentales, ¿no? La lógica, el razonamiento, sino que también nos desarrollan hábitos mentales como la veracidad. Entonces, esta frase para mí fue muy clara. Mi hijo no solamente necesita seguir sus intereses, necesita un alimento sólido, nutritivo, que va a poder
capacitar su mente, ¿verdad? La va a fortalecer y le va a dotar de las habilidades que necesita para hacer una buena interacción y una buena relación con su entorno. La siguiente frase dice: no podemos escoger ni descartar asignaturas. Al considerar esta idea principal de establecer relaciones como guía, se revela de inmediato la imprudencia de seleccionar o rechazar determinados temas basándonos en su utilidad o necesidad futura para un niño. Por ejemplo, decidimos que Tommy, de 8 años, no necesita dedicar tiempo a latín. Lo dirigimos hacia actividades comerciales o científicas. ¿Qué provecho obtendrá? Sin embargo, desconocemos cuánto nos estamos privando del ámbito del pensamiento de Tommy, más allá de la gramática latina. Debe traducir, por ejemplo, Pueri famosos equos vident. Es un animal rumiante y le han enseñado algo sobre ese poderoso pueblo romano cuyo discurso se le presenta ahora. Cómo cautivan a sus niños, cómo se deleita con sus caballos. Para Tommy, la gramática latina no son meras palabras, o mejor dicho, Tommy entiende, como hemos olvidado, que el epíteto simple es el último que se aplica a las palabras. Claro, solo de vez en cuando una idea capta la atención del niño pequeño, pero cuando lo logra, funciona de maravilla y contribuye más a su educación que años de arduo trabajo. Procuremos, aunque sea de manera imperfecta, convertir la educación en una ciencia de las relaciones. En otras palabras, intentemos permitir que los niños trabajen con ideas vivas en uno u otro tema. En este campo, los pequeños esfuerzos se ven recompensados con grandes beneficios. Y percibimos que la educación que proporcionamos supera todo lo que habíamos pretendido o imaginado. Aunque ciertamente esta frase le habla al papá o al educador, ¿verdad?, que rechaza la práctica de alguna materia o asignatura, ¿verdad?, porque le da más prominencia a otra que tiene mayor utilidad. Lo que vemos es que el niño hace exactamente eso cuando está encargado de elegir para su propia mente el alimento que necesita. El niño puede rechazar las matemáticas y privarse de todo lo que las matemáticas le aportan. Habilidades, hábitos mentales, hábitos morales, como lo comentamos. Es una de las asignaturas, ¿verdad?, que se utilizan y se emplean mucho en el día a día. El ejemplo que nos da de la gramática es algo muy usual. Pero sin embargo aquí me resaltaba mucho la idea de que si yo le doy a elegir a mi hijo, vuelve a ocurrir lo que dije en el caso anterior. Él elegiría solamente esas asignaturas que le gustan, que le interesan, y seguramente que tendría una educación muy deficiente, muy carente. Voy con la siguiente frase que dice: en proporción a la variedad de relaciones de vida que pongamos en su camino, tendrá intereses amplios y vitales y plenitud de alegría de vivir. Aquí volvemos a ver esta necesidad de que el niño pueda tener experiencias diversas, ¿verdad? Si nosotros solamente lo enfocamos a los intereses personales, individuales y particulares, él estaría privándose de una gran cantidad de experiencias que pueden ser deleitosas, ¿verdad? Y que pueden incluso contribuir a la plenitud de su propia vida, porque la educación no es solamente para ganarse la vida. De hecho, la educación es para la vida. Y entonces, bueno, pues uno empieza a tomar el camino y la vocación, ¿verdad? Y puede emplear un tipo de educación más consciente y más estructurada si él quiere desempeñarse en algún área, pero primordialmente la educación es para la persona. Pues vemos que hay un tipo de unschooling que es más extremo, en el que solamente y estrictamente se basa en los intereses del niño, ¿verdad? Si nosotros llevamos esto a un límite, pues así justamente va a estar la educación del niño, muy limitada. El niño necesita desarrollar intereses vitales. Y algo que me ocurría mucho es que cuando yo inicialmente me enfoqué en entender esta filosofía del unschooling y entender que pues mi hijo tiene la capacidad para autodirigir su proceso, me hacían falta oportunidades que presentarle. Yo decía, bueno, ¿cómo se va a interesar en la astronomía, verdad? No lo voy a llevar a la NASA, no lo puedo llevar a un observatorio espacial en este momento. Lo más que tengo son libros, y si el niño viene escolarizado y no gusta de la lectura, era un problema complejo. Entonces tampoco lo puedes obligar a que le interese algo. Él tiene que interesarse por su propio descubrimiento, por su propio deseo. Yo veía una limitante importante. Entonces, más bien no es que el niño va a interesarse por algo que no conoce, ¿verdad? Hay una frase en la pedagogía que, si bien no fue de Charlotte Mason, la cita con alguna regularidad, y es que no podemos ver aquello que no hemos sido entrenados para ver. Cuando el niño no sabe ni siquiera qué tiene que ver
en qué se tiene que interesar, qué cosas existen, pues no va a dirigir una educación hacia allá, ¿verdad? Va a ser una educación limitada al alcance de lo que su vista tiene, que puede ser lamentablemente y en muchos casos una visión muy deficiente, ¿no? Necesitamos ampliar la habitación donde pone sus pies para que él pueda tener contacto con diferentes tipos de conocimiento, y gracias a Dios que las asignaturas nos permiten despertar esas áreas de interés cuando son bien abordadas por métodos orgánicos, métodos naturales, métodos respetuosos, métodos que consideran al niño como un ser capaz de interactuar de primera mano con este conocimiento. La siguiente frase dice: los intereses no deben ser supuestos repentinamente, emanan de las afinidades que hemos descubierto y cultivado. En mi opinión, el propósito de la educación es brindar a los niños acceso al mayor espectro del mundo posible, guiados por consideraciones como estas. La afirmación, la educación es la ciencia de las relaciones, nos provee de la ventaja de contar con un objetivo claramente definido en nuestra labor. Volvemos al punto, ¿verdad? De hecho, todas estas frases las fui acomodando de manera que pudieran llevar un hilo conductor de que es necesario que estas afinidades sean experiencias guiadas. No podemos esperar que nuestros niños desarrollen curiosidad por cosas que no han visto, por cosas que no conocen. Si nosotros como papás pensamos que somos fuente de conocimiento en el sentido de que las experiencias que yo le brinde van a ser suficientes para que él se interese, pues creo que estaríamos en una posición muy arrogante, muy soberbia, ¿verdad? En la que ciertamente los papás tenemos limitaciones, y más cuando también fuimos escolarizados y carecemos de un amplio espectro de afinidades. Un objetivo en la educación es dar a los niños el mayor uso del mundo, ¿verdad? Esas afinidades tienen que ser expansivas, tienen que tener una mirada expansiva, no solamente de lo que nosotros consideramos importante, sino de aquello que es importante para él. Así vemos que se nos menciona nuevamente la idea de que la educación es la ciencia de las relaciones, ¿verdad? Las relaciones que el niño hace con el entorno, con las ideas, pensamientos, cosas, naturaleza, con todo, ¿verdad? Así vemos que tener justamente este amplio espectro de posibilidades y de afinidades permite que también tengamos un objetivo más definido en nuestro trabajo educativo. La siguiente frase dice: las sorpresas que brindan los niños aburridos e incluso los atrasados son alentadoras e iluminadoras. Creemos saber que el hombre es un ser educable, pero cuando damos a los niños todo lo que quieren, descubrimos cuán estrechas eran nuestras opiniones, cuán pobre y estrecha la educación que les ofrecíamos. Incluso en los llamados niños deficientes percibimos qué obra de arte es el hombre en la aprehensión que es semejante a un Dios. Esta frase nos sugiere muchísimas cosas. Que los niños pueden darnos sorpresas valiosas, educativas. Todos los niños tienen capacidad de sorprendernos respecto a esto, no solamente aquellos que tienen intereses particulares sobre algunas cosas. Nuevamente se resalta la idea de estas limitaciones, ¿verdad? De darle al niño solamente lo que quiere, ¿no? El niño, ya lo vimos, ya hicimos el contraste, el niño quisiera golosinas todo el día, quisiera desayunar, comer y cenar pastel, papas fritas, frituras y de todo esto que no justamente le hace bien al cuerpo. Aquí vamos a ver algo bien importante. La creencia de que el hombre es inherentemente educable se contrapone un poquito en el hecho de pensar que por el simple hecho de que el niño tenga estas capacidades en la mente es suficiente, ¿verdad?, para que el niño ya esté educado. Es decir, cuestiona la noción de que la educación es un proceso simple y automático que ocurre naturalmente. La educación justamente es un proceso artístico y profundo, así es como lo percibe la autora, con lo cual el unschooling, al no mirar esta complejidad en el ser humano, puede no desarrollar todo el potencial humano. Pues bien, vamos a terminar este video. Algunas de las cuestiones que yo compartí realmente son muy básicas. Yo pasé cerca de un año, como lo comenté inicialmente, en el unschooling. Inicialmente fue comenzar con lo tradicional. Yo egresé de la licenciatura en pedagogía y pues creo que el modelo tradicional lo tenemos aprendido, aún sin ser docentes, aún sin estar en una carrera o en una formación en pedagogía, ¿verdad? Todos fuimos alumnos del mismo sistema educativo que pues no ha cambiado desde hace mucho y que ciertamente ha ido empeorando con el tiempo, ¿verdad? En lugar de ir mejorando, ha ido empeorando, se ha ido empobreciendo, se ha ido haciendo cada vez más relativo, ¿verdad? Se ha alejado más del concepto de educación, ¿verdad? Y la escolarización pues es ahora un proceso claramente institucional,
desconectado de lo que ocurre verdaderamente en la persona. Y con eso en mente, pues yo comencé a educar cerca de medio año bajo un modelo muy tradicional, haciendo un tipo de evaluación diagnóstica para ubicar a mi hijo en el año escolar en el que estaba. Ahí me pude dar cuenta de que tenía lagunas de aprendizaje importantes que no me permitían ubicarlo en ningún año escolar, con lo cual decidí comenzar desde cero con él. Fue un año en el que entendía que debía desescolarizar mi mente. Básicamente me metí a estudiar Montessori primero, luego llegué a la filosofía de Glenn Doman, ¿verdad? O el método Filadelfia. Y luego encontré la propuesta del unschooling, ¿verdad? Había leído algo, escuchado, había tratado de indagar más sobre esta filosofía en el sitio de Sandra Dodd, algunos artículos, ¿verdad?, que hablaban de John Holt. En este caso, pues sabemos que prácticamente todo lo que existía estaba en inglés también. Bajo la comprensión más sencilla, te das cuenta que lo que tienes que hacer, pues, es desescolarizar tu mente, es sacar la escuela de tu casa, es quitar esas estructuras que obstaculizan el verdadero aprendizaje en tu hijo, pero no hay más. Realmente yo no encontré una propuesta que me brindara pautas claras, una comprensión de lo que debía hacer. No había nada. Gracias a Dios llego a la pedagogía de Charlotte Mason, ya lo he platicado muchas veces, buscando un temario, llego a un sitio católico que hacía un ataque de la propuesta de Charlotte Mason. A mí me hacía todo el sentido porque yo ya venía estudiando, ¿verdad?, un poco más a mis hijos, su comportamiento, sus interacciones, sus aprendizajes, cómo se daban. Esta pedagogía me hacía sentido. Empecé a indagar más sobre esta pedagogía y pues me topé con algunas de estas frases que cité ahora que me hicieron reflexionar sobre mi práctica educativa hasta ese momento. Con honestidad, creo que pasamos muchos años tratando de adaptarnos, y digo muchos años porque la pedagogía de Charlotte Mason es excelente para desescolarizar la mente, porque te presenta la educación no como un producto del hombre, sino como una creación divina, como lo comenté, con leyes naturales que la respaldan, con principios que son universales, objetivos y atemporales, ¿verdad?, como es característica de un principio, de una ley. Con lo cual, varias de estas preguntas que yo me hacía se disiparon. Encontré una guía clara, pautas claras, una comprensión filosófica incluso de por qué las asignaturas, de por qué las matemáticas, las ciencias, la geografía, la historia, de por qué con libros vivos, de por qué el padre no es un intermediario entre el conocimiento y el niño, porque el niño tiene capacidad para relacionarse con el conocimiento de primera mano, en una relación directa, en una relación genuina, ¿verdad?, auténtica con el conocimiento. Y bueno, para mí fue muy clara la diferencia entre tener un tipo de filosofía sin estructura, ¿verdad?, libre, completamente autodirigida por mi hijo, basada en sus intereses, a tener una estructura coherente, con una fundamentación que era comprensible para mí y que no era fuera de algo lógico e incluso de un sentido común que pudiera estar instruido. Era para mí una comprensión que me llevaba a tomar pautas cada vez más claras, ver los frutos más inmediatos incluso, ¿verdad? La verdad es que la comprensión de la pedagogía de Charlotte Mason en general me ha permitido tener una comprensión no solamente de lo educativo, sino me ha permitido ver y hacer críticas al sistema como está, no solo con el deseo de criticar, sino también de poder renovar mi entendimiento. Y sé que también el Señor obra a partir de toda esta iluminación que trae a partir de otros autores, ¿verdad? Ciertamente ya no realizó un trabajo desconectado de otros autores, de otras teorías educativas, sino que tomó de varias otras teorías educativas, las puso a prueba, pudo percibir principios, pudo percibir leyes, ¿verdad? Leyes en el comportamiento de la mente, en el desarrollo cerebral del niño, en la formación, por ejemplo, de los hábitos, una serie de cosas que nos han brindado una luz, ¿verdad?, para un actuar más determinado, con más sentido, con más criterio, ¿verdad?, con un hilo de pensamiento más concreto, más establecido. Particularmente creo que la propuesta de un unschooling es muy evidente. Y bueno, pues estamos cerrando esta serie de videos hablando de Charlotte Mason y otras propuestas
de educación alternativa. Con sinceridad puedo decir que pude experimentar un poquito de cada una de ellas. No llegué a una comprensión filosófica profunda como muchas de ustedes han referido en sus mensajes y comentarios en el video. No he llegado a una comprensión así porque al primer momento en el que una de estas propuestas me empezó a hacer ruido, yo me detuve, oré y continué mi camino observando a mis propios hijos y su desarrollo, con lo cual creo que obtuve un criterio más cercano y más apegado a la realidad que a lo que muchas teorías educativas pues aportan, ¿verdad? Algunas desde una cosmovisión humanista, otras desde una cosmovisión médica, científica únicamente, ¿verdad? Otras desde una cosmovisión sí espiritual, pero espiritual hacia lo antroposófico, ¿verdad? Hacia otras corrientes espirituales que atentan contra la verdad de la palabra de Dios. En general, creo que tomar la decisión de aplicar la pedagogía de Charlotte Mason no estuvo nada desconectada de mi búsqueda de la verdad, de buscar renovar mi entendimiento, no con pautas humanas, no con filosofías humanas, sino con filosofías que siguieran por el mismo camino de reconocer a Dios como creador, a reconocer sus leyes, a reconocer que mis hijos, ¿verdad?, no son solamente entes que deben ser servidores del sistema económico, del sistema social que impera, sino que son almas vivientes que tienen un destino eterno y que por tanto su educación debe contribuir a esta comprensión del sentido de sus vidas. Para mí la educación dejó de ser utilitaria, dejó de ser funcionalista, dejó de ser sinónimo de escolarización en el momento en que comprendí que la educación es divina. Soy una persona que busca respuestas, que está inquieta constantemente, pero sobre todo creo que algo que el Señor ha puesto en mi corazón es compartir con ustedes este conocimiento que ha transformado nuestra forma de ver las cosas, nuestras dinámicas en casa. Nuestras vidas han sido influidas positivamente, ¿verdad? Hemos podido aprender a ver mucho en los simples actos, ¿verdad? A depender menos de las cosas externas y más de esos recursos que Dios ha puesto para nosotros y que nos ha dado gratuitamente también para educarnos. Soy una fiel testigo de lo que la educación puede hacer, ¿verdad? Cuando es bien comprendida, bien asimilada. Soy una fiel testigo de lo que principios claros y concretos, basados e inspirados en leyes naturales, pueden hacer con la persona, aun cuando esta persona fue escolarizada por mucho tiempo. Y soy más que consciente de lo que la verdad divina, que ha sido fuente de inspiración y estoy convencida, iluminación de esta mujer que vivió hace 100 años, ¿verdad? Hace 100 años ella fallece. Tener la propuesta en nuestras manos y poder continuar con esta labor, dándole gloria y toda la honra a Dios Creador por todo lo que ha permitido, ¿verdad? No solamente en mi familia, sino en otras familias. Pues es, yo creo que uno de los motivos por los cuales nos encontramos realizando esta labor. Así que bueno, pues ya para terminar este video agradezco que hayas podido verlo, que hayas podido quedarte hasta el final de este video. Estaremos abordando otras series más sobre el tema de educación y estamos muy contentos también de poder tener comunidades locales basadas en la pedagogía de Charlotte Mason en diferentes partes de la República Mexicana y también en Perú, también en España, con el propósito de ayudar y acompañar a las familias que quieren iniciar este estilo de vida y hacerlo de la mano de una propuesta educativa de este nivel, con la comprensión que esto nos da y todo lo que nos ofrece. Y bueno, pues dejaré el enlace si quieres conocer más de estas comunidades locales en la descripción del video. Y pues nada, agradezco tu tiempo de vernos. No olvides suscribirte y compartir este material que puede ser un faro de inspiración para alguien más, para cuestionarse, para preguntarse, para encontrar quizás respuestas, ¿verdad? Porque en este proceso del despertar nos encontramos muchos padres de familia y es para nosotros una bendición ser parte de tu proceso. Nos estamos viendo en una próxima emisión. Bendiciones.